Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solo quería recordarte una palabra y es de que Dios está contigo. Sí, Dios está contigo, aunque no parezca, aunque no lo creas, aunque quizás se te haya olvidado, pero Dios está contigo en este momento. Porque estaba leyendo un versículo que viene en la Biblia, en Marcos 4:38. Esta es una historia que es de cuando los discípulos iban en una barca y de repente se soltó una gran tormenta. Y dice en el versículo 38 que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca y tenía su cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y le decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Los discípulos de Jesús, fíjate, eran personas expertas en andar en el mar porque eran pescadores. O sea, quiere decir que no es la primera vez que ellos vivían una tormenta o estaban en medio de una tormenta, pero porque en ese momento tuvieron tanto miedo que pensaban que se iban a morir. Dice también la palabra que todas las cosas se someten bajo el poder de Dios o bajo los pies de Jesús. Y hay situaciones en nuestra vida que puedes decir, entonces pareciera que no todas las cosas se someten realmente a Dios, porque a veces pensamos así, que a lo mejor lo que tú estás pasando ahorita pareciera que no se está sometiendo bajo el poder de Dios. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos ese día. A pesar de que sabían quién era Jesús, a pesar de que ya lo conocían, de que ya habían estado con él y sabían perfectamente quién era, ellos tuvieron miedo y ellos pensaron que iban a morir. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Jesús se levantó, que Jesús mandó a que esa tormenta que estaba pasando en ese momento se calmara, que las olas se callaran completamente. Entonces ese fue en el preciso momento que Jesús lo hizo, después de que ellos tuvieron miedo, no fue antes de que empezaran a tener temor o antes de que empezaran a alarmarse. Y quiero decirte que a lo mejor hay situaciones en nuestra vida que parecen salirse de control, que parecen que ni siquiera Dios tiene el control de esas cosas, y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque de igual manera cuando Jesús estuvo ahí con ellos en medio de esa tormenta, de igual manera está contigo el día de hoy, está ahí ahorita mismo a tu lado, porque Él puede ordenarle a esa tempestad, a ese problema por el que estés pasando, que se detenga y que se calme. Entonces eso es lo que muchas veces Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él no va a dejar que una situación, que un problema nos ahogue. Entonces, ¿qué es lo que está pasando muchas veces? Que Dios está haciendo que nuestra vida lo regrese a ver a Él. Ellos, los discípulos, quizá trataron de hacer las cosas a su forma, porque ellos eran personas expertas en andar en el mar, en las tormentas, pero hasta que fueron con Jesús a decirle: haz algo porque nos estamos ahogando. A veces así nos pasa a nosotros, hacemos las cosas a nuestra manera y tratamos de solucionar las cosas a nuestra forma, y hasta que ya sentimos que nos estamos ahogando es cuando entonces volteamos a ver a Jesús. Pero aún así Él nos demuestra su amor, Él nos demuestra su fidelidad, porque dice la palabra que de generación en generación es su fidelidad, y hasta el día de hoy todo se somete a Él y su fidelidad va a ser para siempre. Entonces esta palabra espero que haya sido de bendición en tu vida, y que recuerdes que sea cual sea la tempestad y la situación por la que estés viviendo, Dios tiene el control sobre ella. Gracias.